Hola, hola a todos, esperando se encuentren súper bien. De nuevo, bienvenidos a su canal de Bonsai. Muchas gracias por estar pendientes y conectados con nosotros. Un largo tiempo sin pasar por acá, realmente han pasado muchísimas cosas a lo largo de estos 2 meses que de pronto nos han imposibilitado subir nuevos videos, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo retomando. Tuvimos que pasar por algunos problemas de salud que ya se fueron solventando y obviamente trabajo atrasado que tenemos aquí en el jardín, donde estuvimos trabajando varios proyectos, adelantando todos esos proyectos, algunos con un proceso de formación, hay otros con mantenimiento y obviamente estamos aquí preveniendo lo máximo posible con esta temporada de lluvias que se nos vino ahora. Después de una larga temporada de sequías, con el fenómeno del Niño, ahora se nos vinieron unas temporadas largas de lluvia que no han cesado, que no han parado, y eso también pues nos pone a trabajar un poquito más porque pues aprovechamos estos ciclos, estas bajas de temperatura para primero que todo realizar algunos trasplantes que estaban pendientes. Aprovechamos estas épocas para poder recuperar esos árboles de esos procesos estresantes como lo son los trasplantes, pero también a la vez algunos árboles prestarles un poquito más de atención porque ya se empieza a tornar un poco más como exceso de humedad, tantos días de lluvia seguidos que no los podemos controlar. Obviamente árboles están afuera, entonces ahí es donde entra a jugar muy bien el factor sustrato, el factor suelo, que es muy importante a la hora de escogerlo y prepararlo, pues ya que en estas temporadas de larga lluvia y larga humedad, exceso de humedad, pues juega un factor importantísimo. Tiene que ser muy buen drenante, como siempre lo hemos dicho, y pues el sistema de drenaje de la maceta y el suelo pues debe ser óptimo. Bueno, entonces hemos estado ahí trabajándole fuertemente a estas temporadas y todo este tiempo, dándole a esos proyectos. Por ahí vamos a mostrar algunas imágenes de algunos de los proyectos que hemos adelantado. Obviamente continuando avanzando los procesos de formación y pues nada, vengo a hablarles el día de hoy ya específicamente de un tema muy importante, aprovechando esta temporada de lluvia extensa, aprovechando esta temporada de humedad. Recuerden que estamos nosotros ubicados en el trópico, en un lugar tropical, y como tal pues vamos a aplicar todos esos conocimientos y toda esa experiencia que hemos ganado a lo largo del tiempo en nuestro caso. Obviamente hay algunas especies y algunos casos en donde puedes aplicarlo de pronto en otros países, pero estamos hablando específicamente de la zona tropical y especies tropicales, como lo es esta que tengo aquí conmigo. Entonces vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de primero recuperación y algo de control de plagas, que va muy ligado con el exceso de humedad. Obviamente, por más que nosotros tengamos programas preventivos de fumigación contra hongos, contra ácaros, que es lo que más de pronto se nos da cuando hay mucha humedad, obviamente pues no podemos evitar como tal que de pronto alguno que otro árbol se nos empiece a afectar, y este es el caso de este joven que ya con el exceso de humedad pues tuvo algunos problemas y empezó a sufrir de un hongo muy conocido por ahí que se llama roya. Ya lo vamos a ver un poco más de cerca, y este hongo pues ha venido afectando ya todo su follaje, como también pues es un árbol que ya tiene este follaje, este es el follaje de la temporada anterior, ya es un follaje antiguo, entonces es aún más propenso de adquirir cualquier tipo de plaga de esto. Entonces vamos a hacer una acción correctiva, vamos también a la vez a ayudarle al árbol a continuar con su proceso, con su desarrollo, y vamos a hablar del segundo tema, que es el más importante del video del día de hoy, que es el tema de la defoliación. Este tema de la defoliación, que es muy importante y obviamente debemos saber aplicarlo dependiendo de los casos y obviamente teniendo en cuenta algunos factores que son muy importantes, ¿vale? Entonces vamos a hablar de defoliación, vamos a trabajar este árbol en particular, que lo vemos acá. Este ejemplar es un urapán, también conocido como Fraxinus chinensis. Es un árbol que no es originario de nuestra zona, es un árbol traído aquí a Colombia, pero es muy hermoso. Realmente es un árbol muy lindo, con una madera y una corteza increíble, espectacular, y muy usada esta madera en
ebanistería y pues por carpinteros de alta calidad y pues es muy buena. Y obviamente pues tiene algunas características muy importantes. Este ejemplar en particular, un ejemplar ya con más de 8 años de formación, es un ejemplar pues como pueden ver que ha sido trabajado a lo largo de los años con un estilo marcado, que es un estilo erguido informal o homoyogi, y pues que ya poco a poco ha venido pues avanzando en su progreso. Obviamente tenemos que ya corregir algunas cuestiones de estructura, de ramificación secundaria, que es lo que vamos a aprovechar a hacer, y pues de ahí en adelante pues vamos a definir y refinar algunas estructuras aprovechando el trabajo de defoliación. Entonces, como les indiqué anteriormente, pues básicamente el árbol se le ganó una plaga llamada roya. Ahí les voy a dejar en las imágenes un poco más de cerca para que la puedan observar. Básicamente es característica o se caracteriza por esas manchas color naranja o color roja o color amarilla que se posa sobre las hojas, y ya obviamente una vez afectado la planta, afectado el follaje, pues obviamente no hay como tal un proceso, por decirlo así. Obviamente con fungicida lo podemos tratar, pero cuando ya se torna y se avanza y obviamente se alimenta tanto de ese exceso de humedad, pues es muy sencillo que se riegue por todo el árbol, por toda la planta. Entonces eso fue lo que nos pasó con este joven. Entonces vamos a aprovechar, vamos a quitar de raíz este problema, que es con un trabajo de defoliación, y a la vez pues también teníamos que hacerlo de todas formas, porque esta es la manera que nosotros ayudamos al árbol a que renueve su follaje. Este árbol como tal se considera un árbol de hoja perenne o es un árbol perenne, pero también puede estar como por los lados de ser un árbol caducifolio. Realmente este árbol en una época que pues ya que lo hemos tenido varios años, pues básicamente él pierde todo su follaje, mantiene en un estado de latencia que es básicamente sin hojas, y vuelve, reinicia su ciclo de brotación de follaje como si fuera un árbol caducifolio. Entonces básicamente lo tratamos como tal. Entonces también le ayudamos para que se remueva todo este follaje y remueve todo este follaje afectado y todo este follaje antiguo. Vale, entonces nada, entremos en detalle, vamos a ver un poco más de cerca de qué consta esta plaga en particular, para que ustedes la conozcan, apliquen estos temas en sus árboles por si de pronto lo ven por ahí, y vamos a tratar ya más en detalle el trabajo de defoliación. Vale, entonces continuamos con nuestro video y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Vale, perfecto. Continuando entonces con nuestro video, ahora entramos en materia y les quiero mostrar un poco más de cerca en qué consta esta pequeña plaga, estos hongos que tanto nos pueden afectar, y obviamente pues es algo que no podemos evitar por más de que tengamos control de plagas. Este tipo de hongo que pueden observar en la parte superior de cada una de las hojas es conocido como roya. Es una variedad de hongos que básicamente se transmiten de una planta a otra, de un árbol a otra, por medio de esporas a través del aire o por la misma humedad o por la misma lluvia. Básicamente el factor importante o uno de los sitios más propensos a que de pronto se pegue este tipo de plagas obviamente son las superficies húmedas. Entonces, como tenemos exceso de humedad, básicamente estas hojas permanecen totalmente húmedas en todo momento. Va a ser pues uno de los factores ideales para que se propague esta plaga, y obviamente se nos propaga por todo el árbol. Eso es una de las ventajas, por decirlo así, entre comillas, que tiene este tipo de hongo, y pues así se propaga. Básicamente se caracteriza por estas manchas que podemos ver, color rojizo, naranja, o algunos casos es amarilla, y básicamente se propaga por todas las hojas y de ahí se empiezan a alimentar este tipo de hongos. Obviamente, si está húmeda, como les indiqué anteriormente, pues va a ser más propenso a que se propague mucho más rápido, porque básicamente es lo que necesita el hongo para reproducirse. Entonces, súper pendientes de todo este tipo de hongos, de todo este tipo de plagas. Básicamente, pues la podemos tratar con fungicida. Los fungicidas básicamente atacan este tipo de hongos, pero cuando ya tenemos un factor que no nos ayuda, como lo es en nuestro caso, esta temporada de lluvias tan larga, tan extensa, pues básicamente es muy complicado
mantener de pronto el árbol protegido por más fungicida que le apliquemos y más tratamiento que le apliquemos. Entonces es lo que debemos de tener súper presente en nuestro caso. Como pueden observar aquí en la parte inferior de la hoja, pues también hay algunas afectaciones. Obviamente esta es una etapa temprana del hongo. Cuando ya está un poco más avanzado, estas manchas naranjas se vuelven, ya son unas burbujas y ya empiezan a desprender esporas que básicamente se van a pasar de una planta a otra para reproducirse. Entonces no es lo que queremos, tenemos que básicamente dejar el árbol en cuarentena, por decirlo así, alejado de los demás árboles y tratar de evitar al máximo que se propague esta plaga por todos los árboles. Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy. Quería mostrarles como un poco más de cerca para que lo puedan observar, para que entiendan un poco más cómo funciona este hongo que se le conoce como roya, y pues que sepan y entiendan más o menos cómo es que funciona y cómo se propaga. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Una defoliación total a este árbol, y con ello ayudamos al árbol a recuperar y a recuperarse de esta plaga de raíz básicamente, y por otra parte pues vamos a ayudar a renovar su follaje, que es un trabajo alterno que tenemos que hacer para continuar con su proceso de formación, de pronto tratar de reducir el tamaño de estas hojas. Vale, entonces continuamos. Perfecto, conociendo ya la problemática inicial, la problemática principal que tiene este árbol, pues ya vamos a proceder a hablar de pronto ya de un tema más específico, que es el tema de la defoliación. La primera recomendación que yo les hago al trabajar alguno de sus árboles es primero conocer la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Debemos de revisar muy bien cómo está la salud del árbol, si el árbol está vigoroso, está bien, o de pronto podemos darle un poco de espera, más bien tratarlo de alguna otra manera y más adelante revisar este tema. Aquí en este caso particular, en este Urupan, lo que nosotros estamos haciendo básicamente es continuar con el proceso de desarrollo, y a la vez estamos aprovechando esa etapa de desarrollo pues para solucionar una problemática que se nos presentó con el tema de la roya, con el tema de la plaga y el hongo que tiene. Entonces, básicamente así consta la defoliación de este árbol en particular, pero en el caso de ustedes deben revisar muy bien. Si el árbol está ya muy afectado, está muy débil, no es recomendado para nada una defoliación total. Debemos de preservar más bien la integridad del árbol, manteniéndolo quietico y actuando de pronto y solucionando el problema de los hongos con otros factores que nos ayudan bastante, como lo es el uso del fungicida, que ustedes muy bien lo saben. Los fungicidas atacan hongos y ácaros. Debemos continuar de acuerdo a las instrucciones del producto y continuar con una etapa de desarrollo, una etapa de fumigación para cumplir así mismo y básicamente terminar toda la plaga completamente. En este caso lo manejamos así, pero básicamente el exceso de humedad no nos ayudó bastante, entonces atacamos de otra forma la plaga, que es básicamente erradicándola de base, de raíz, y es básicamente haciendo una defoliación, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vale, entonces tengamos muy en cuenta esta información. Este video obviamente y todo lo que les enseñamos acá va muy de acuerdo a las enseñanzas o básicamente a las observaciones que ustedes vean en su árbol, valga la redundancia. Tenemos que ser muy observadores, revisar muy bien cómo es el árbol, cómo ha sido el desarrollo. Ustedes lo conocen muy bien, más que nosotros mismos, y de acuerdo a ello toman decisiones para proceder de acuerdo con alguno de los procedimientos que les estamos enseñando el día de hoy acá, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer con este árbol. Vamos a continuar con una defoliación y vamos a hablar ahora específicamente de cómo defoliar un árbol. Básicamente, cuáles son los factores importantes, así como en resumen, para que ustedes tengan en cuenta el tema de defoliación. Básicamente este proceso se desarrolla, es un proceso, primero que todo, para que lo tengan muy presente, es un proceso muy estresante para la planta, un proceso muy estresante para el árbol, así que debemos de garantizar y optimizar de que el árbol está en excelente estado de salud, está muy vigoroso y está muy bien. ¿Cómo sé yo que mi árbol está vigoroso o que está en perfecto estado? Porque estoy viendo que el árbol está o tiene señales claras de básicamente que está muy bien, que está verde, que está generando nuevos brotes, que está multiplicándose, está reproduciéndose. Esos son señales normales de que el árbol está en perfectas
condiciones de salud. Pero por el contrario, si vemos el árbol un poco apagado, de pronto la coloración de las hojas no es la natural, ya conociendo nuestro árbol, pues ya son signos muy visibles de que nuestro árbol no está en perfecto estado de salud. Entonces, ese es el primer punto a tener en cuenta para realizar una defoliación: perfecto estado de salud del árbol, vigoroso, para que podamos trabajarle sin problema. Otro punto a tener en cuenta es conocer la especie de mi árbol. Básicamente, no todas las especies se pueden defoliar. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las coníferas, que son árboles como lo son los juníperos o los pinos, son árboles que no podemos defoliar, no podemos trabajar de este modo, y ellos se tratan o se trabajan o se desarrollan de otro modo y se trabajan de otra manera. Entonces no podemos defoliar, por ejemplo, coníferas. La gran mayoría de árboles latifoliados o árboles que son de todo este tipo, por ejemplo, árboles de hoja perenne o caducifolios, son árboles que sí se pueden defoliar, ya sea parcialmente, un porcentaje del follaje o totalmente la totalidad del follaje. ¿Vale? Entonces tengamos muy en cuenta, aprendamos de la especie, veamos qué árbol o qué especie tenemos con nosotros, si sí realmente se puede defoliar o no, y de ahí en adelante pues ya procedemos a hacer el trabajo. Otro factor importante a tener muy en cuenta es aprender muy bien la técnica de defoliación. Obviamente lo que buscamos con las defoliaciones es, primero que todo, como les comenté anteriormente, multiplicación de la ramificación. Esto lo logramos muy bien teniendo muy en cuenta cómo se desarrolla el árbol. Generalmente, o la regla general, por decirlo así, es realizar los cortes a los peciolos, en la parte media de los peciolos, que es un peciolo, básicamente es la ramita que está en la rama principal y que termina en la hoja. Ese es un peciolo, ya les mostraré más de cerca, y básicamente tenemos que generar un muy buen corte. La regla general, como les indicaba, es básicamente el corte siempre mirando hacia arriba o mirando hacia el sol. Es una de las reglas como generales, y de ahí en adelante ya empezaremos a comprender también, dependiendo de la especie. Es que realmente esto varía mucho, cómo se multiplica, cómo se reproduce esa ramificación, que es lo que buscamos. Entonces este trabajo de foliación nos va a ayudar bastante a la multiplicación de esa ramificación. Y otro de los factores importantes es, en algunos casos, no todas las especies, pero sí en la gran mayoría, se logra la reducción del tamaño de las hojas. Entonces esa es una de las ventajas que tiene este procedimiento, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces ya ustedes revisarán en casa con sus ejemplares y sus cultivos cuál es la mejor forma, o qué es lo que tenemos que tener en cuenta, o qué árbol tengo conmigo o con ustedes en casa, y ya mirarán si pueden o no aplicar este procedimiento que les vamos a enseñar el día de hoy. ¿Vale? Entonces esos son los factores y los puntos a tener en cuenta para realizar este tipo de procedimientos. Así que vamos a trabajar en ello, vamos a realizar la defoliación total de este árbol. Generalmente cuando hacemos estos trabajos aprovechamos para remover alguna que otra rama que no nos sirva, por decirlo así, que no esté de acuerdo al diseño del árbol, y de ahí en adelante pues refinamos esa estructura para que en una nueva brotación pues ya sea óptima y el árbol tenga un avance con respecto a la formación. Bueno, entonces vamos a ver un poco más de cerca la explicación de cómo defoliar, cómo hacemos esa poda, y ya procedemos a ver el árbol ya totalmente defoliado para ver cómo nos quedó y qué hacemos después. Vale, perfecto. Continuamos entonces ahora con un poco más de cerca, y para mostrarles un poco más en detalle cómo va a ser la defoliación de este árbol en particular. Un Urupan Fraxinus chinensis, les recuerdo, y aplica este procedimiento para la gran mayoría de especies tropicales, especies que se pueden realmente trabajar de este modo. En este caso particular vamos a hablar del Fraxinus chinensis o Urupan. De todas maneras, como les indiqué, funciona para la gran mayoría de especies. En este caso particular, la composición de las hojas de esta especie funciona de esta manera. Básicamente tiene un trío de hojas, o hay veces funciona de par de hojas, como lo es este caso. Entonces debemos tener muy presente esto, porque ya varían las especies de acuerdo
a su, por decirlo así, taxonomía, su genética. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Básicamente es empezar a podar de acuerdo al peciolo para que lo podamos dejar libre y empecemos a multiplicar esa ramificación, empezamos a crear nuevas y generar nuevas brotaciones. ¿Cuál es el peciolo en esta especie en particular? Vamos a hablar específicamente de esta rama, que se compone de la rama secundaria, que es la que empieza acá, o la rama principal, y nos sostiene todo el conjunto de hojas. En este caso, en algunas especies, por ejemplo como los ficus, el peciolo vendría siendo, esta es la rama, y de aquí a allá lo que sostiene la hoja es el peciolo. O sea que, por ejemplo, en los ficus o en algunas otras especies, el peciolo vendría siendo este. Cortamos y dejamos la mitad del peciolo para que este mismo se termine de madurar, se caiga por sí mismo y de ahí en adelante se desarrolle la nueva ramificación. En nuestro caso, en esta especie en particular, nuestro peciolo vendría siendo este de acá. Lo que vamos a hacer es hacer un corte de la mitad y de ahí en adelante vamos a ver cómo más adelante con el tiempo pues empieza a desarrollar esa nueva ramificación, y básicamente es todo lo que tenemos que aprender y saber de este caso. Así es que vamos a realizar la defoliación del árbol, vamos a dejarlo totalmente sin hojas y vamos a remover primero que todo esa plaga que nos estaba afectando el árbol, y ahí en adelante básicamente empezamos como tal a desarrollarlo y aprovechar estos trabajos para mejorar esa ramificación y a mejorar todo lo que tenemos ahí pendiente, ¿vale? Entonces continuamos, vamos a trabajarle fuertemente a nuestro árbol y más adelante pues obviamente ya ustedes verán el trabajo final, el resultado final, y miraremos qué más podemos trabajar y adelantar en este caso. Perfecto, ya finalizado el proceso de foliación completo de este árbol, podemos ver un poco más claramente la estructura del ejemplar. Básicamente pues es un árbol, como les indiqué, pues que ha tenido un proceso y un ciclo de formación ya bastante largo, ya aproximadamente 8, ya va a cumplir los 9 años, y pues aquí va poco a poco avanzando en su estructura.
Ya como les indiqué, pues básicamente teniendo la estructura limpia totalmente, ya podemos aprovechar y realizar un nuevo refinamiento a la misma para mejorar poco a poco las estructuras. Obviamente, si se dan cuenta, aquí tenemos algunas ramas que por su naturaleza empiezan a buscar la luz, se empiezan a ir hacia arriba, y básicamente es lo que tenemos que volver a trabajar, volver a alambrar y refinar, mejorar. Como pueden observar también, pues hay algunas ramas que están un poco extendidas, largas, que vamos a compactar, y pues nada, continuamos poco a poco desarrollando y formando este árbol. Tenemos que remover algunas otras, obviamente hay ramas que no van acorde al diseño, por decirlo así, o al estilo del árbol, y pues ya pensar más hacia futuro. En este caso particular, ya aplicando un poquito esas técnicas, por decirlo así, japonesas, o esas técnicas de la escuela japonesa, otro tipo de técnicas, pues ya vemos que hay una ramificación entre comillas un poco ya establecida, aunque esta primera rama que tenemos acá, por ejemplo, pues no iría acorde a ellas. Entonces tendríamos que pensar ya a futuro, más adelante, y remover esta rama totalmente que está naciendo o creciendo en la parte interna de la curva, que no debería ser así, tendría que estar en las partes externas de la curva, y más siendo un estilo moyogi o erguido informal. Entonces podríamos pensar en un futuro en remover esta rama y dejar como primera rama esta de la parte de acá, que si se dan cuenta y si pueden observar ahí en el video, pues es una rama un poco más gruesa, que podría ya considerarse como la primera rama, básicamente porque pues es la rama más fuerte en este caso, y empezar a trabajar alguna estructura, de pronto alguna brotación, realizar algún injerto para tener una rama más baja que nos complemente la primera, o podríamos dejarlo así y mirar más adelante cómo desarrollar un poco más esta rama, dejando una rama de sacrificio, por ejemplo, engrosándola. Bueno, tenemos múltiples opciones para desarrollar a futuro. Por ahora lo que vamos a hacer es un refinamiento básico. Vamos a realizar un alambrado a esa ramificación que ya está desordenada, y pues volvemos a la estructura inicial. Entonces vamos a proceder primero que todo removiendo algunas estructuras, algunas ramas que están apuntando totalmente hacia arriba, algunas que están hacia abajo, algunas otras que ya están totalmente muertas, por ejemplo esta de acá, y nada, cualquier cosa pues las estaremos explicando un poco más en detalle, ¿vale? Entonces vamos a realizar ese proceso. Cualquier cosa, ahí estamos súper atentos en los comentarios si tienen alguna duda, inquietud. Ya este es un video un poco más educativo, a diferencia de los otros que hemos hecho, y pues continuamos con el proceso de formación tanto del árbol como de nosotros mismos, porque pues hay mucho por aprender. Entonces continuamos y ya vemos cómo va quedando el avance y desarrollo de este árbol.
Vale, perfecto. Bueno, como pudieron darse cuenta, un trabajo completo a toda la estructura, prácticamente el 100% de la estructura. Aquí lo que realizamos fue primero compactar esa parte que estaba, o esas partes que ya estaban saliendo un poco del diseño. Hay algunas partes que ya estaban creciendo bastante y dándole un desequilibrio a la parte contraria. Entonces logramos compactar un poco la primera rama, que en este caso sería esta, y también la segunda rama. Vamos a ver más adelante qué podemos hacer con esta rama, si finalmente la removemos, la dejamos o qué hacemos con ella. Por ahora el diseño quedó así, como pueden observar, pues es un diseño ya un poco más definido, ya se bajaron todas esas ramas que estaban ya buscando como tal luz y habían perdido la forma, por decirlo así, y continuamos de nuevo con el diseño, ya un diseño un poco más compacto. Y nada, aquí esperar un muy buen cultivo, dejar recuperar el árbol, no dejarlo o no darle un trabajo adicional de pronto, y esperar a que se nos mejore y esperar a que ya evolucione satisfactoriamente. Realmente me gustó mucho el trabajo. Déjenme en los comentarios de pronto qué opinan, qué pudieron haber cambiado, qué quisieran observar como de nuevo. Pues de ahí en adelante, nada, continuar con el cuidado de este joven. Realmente un trabajo muy bello. Entonces recuerden muy bien estar muy atentos a esas plagas, a esos hongos que de pronto pueden afectar el árbol. Obviamente estamos aquí un poco afectados con el exceso de humedad y muchísima lluvia en estas últimas semanas. Entonces tenemos que estar muy pendientes de todo ese tipo de plagas, todo ese tipo de amenazas que pueden afectar nuestro árbol. Y pues por otra parte, adicional a ello, pues ya con los trabajos de desarrollo y de diseño de nuestros árboles, estar muy pendientes de pues qué es lo que queremos, siempre pensar a futuro, siempre pensar en qué es lo que vamos a desarrollar más adelante. Entonces parece muy lindo trabajo. Esperemos aquí a unas semanas a ver cómo avanza. Se las estaremos actualizando ahí por medio de los shorts o por medio de nuestras publicaciones en las redes sociales. Por ahora el árbol quedó de esta forma, muy bello, una estructura muy linda, un movimiento muy marcado, el tronco principal. Realmente me gustó bastante y pues nada, darle un excelente cuidado para que nos brote de una forma satisfactoria, ¿vale? Entonces espero hayan disfrutado del video, hayan aprendido un poquito más con nosotros. Recuerden que estamos en todas las redes sociales ahí disponibles, publicando constantemente, actualizando obviamente todos estos proyectos. Aquí queremos ser un poco más enfáticos en los trabajos, mostrarle un poquito más en detalle qué es lo que hacemos, y pues continuamos obviamente no solo con este árbol, sino con muchos árboles que tenemos ahí pendientes por trabajar, así que se vienen unos proyectos muy lindos. De nuevo, muchísimas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión y recuerden, cualquier duda, inquietud, ahí en los comentarios nos pueden escribir por interno, un mensaje privado, y estamos súper atentos en lo que podamos ayudarles, ¿vale? De nuevo, muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión. Hasta luego.